les quiero compartir sobre las categorías y niveles de desarrollo civilizatorio cosmológico y sobre cómo estos elementos pueden aportar a la formación inicial de docentes, a nuestra civilización, su desarrollo y educación. ¿Qué son las características y niveles de desarrollo civilizatorio cosmológico? Primero, en la educación cosmológica, que es la concepción teórica en la que se funda la propuesta, las categorías y niveles de desarrollo civilizatorio cosmológico son las características estructurales de una manera holística y sistémica de comprender nuestra civilización. Estas características estructurales pueden responder las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos interpretar el concepto de civilización? En la educación cosmológica, el concepto de civilización se asume como la forma peculiar en la que existe y opera, compleja y organizadamente, una sociedad. Entenderemos por sociedad como un grupo de personas que sobreviven en convivencia en un lugar geográfico y tiempo determinado. ¿Cuáles pueden ser las funciones de una civilización? En la educación cosmológica, estas funciones pueden ser, primero, conservar la vida de los integrantes de la sociedad, el mecanismo de generación de sus descendientes y el espacio y recursos de existencia para las futuras generaciones. Y realizar, conservar y transformar generación tras generación la cultura y forma general y compartida de ser feliz de los integrantes de la sociedad. ¿Qué elementos facultarían cumplir las funciones de una civilización? En la educación cosmológica, estos elementos son la práctica, el ámbito de acciones, el modo de vida, el ethos y los saberes holísticos y concretos. Entenderemos una práctica como el elemento estructural de nuestro desenvolvimiento humano, mediante el cual satisfacemos nuestras necesidades personales, colectivas y culturales de manera efectiva y recurrente. Por ejemplo, si tengo la necesidad de comer algo salado y tomar algo dulce, realizo la práctica de cocinar unas papas a la francesa y de hacer un granizado de limonada. Así pues, con esa práctica culinaria he resuelto la necesidad de mi hambre y sed. Y puedo seguir haciendo esa práctica cada vez que me dé hambre y sed. Por otra parte, las prácticas se realizan en ámbitos de acciones o contextos particulares de actividades. Por ejemplo, para cumplir la función de sobrevivencia, los integrantes de la sociedad deben realizar actividades o prácticas de alimentación, por lo que en la sociedad se tiene el ámbito de acciones de nutrición, o para satisfacer la necesidad compartida de los ciudadanos de querer realizar prácticas deportivas y recreativas. En la sociedad se realiza el ámbito de acciones deportivo y recreativo. El modo de vida lo entenderemos como el conjunto de operatividades comunes que decidimos efectuar en los ámbitos de acciones de nuestra vida. Por ejemplo, el modo de vida es el conjunto de costumbres, conductas y comportamientos que los integrantes de la sociedad realizan en todas sus prácticas y actividades. Y entenderemos el ethos como nuestra forma peculiar de sentir, pensar, hacer, juzgar y proyectar la vida. Asimismo, un conjunto de ideales y principios que determinan la forma específica como queremos actuar en el mundo. Con respecto a los conocimientos que se operan en una civilización, en la educación cosmológica se distinguen dos tipos de saberes, holísticos y concretos. Los saberes holísticos o globales de una civilización son de carácter ontológico, esto es, aquellos saberes relacionados con la cosmovisión que asumen los integrantes de la sociedad sobre su realidad. También son de carácter cosmológico antropológico, es decir,
saberes relacionados con los principios de vida, con los cuales los ciudadanos juzgan si está bien o mal lo que distinguen y comprenden de ellos mismos, de lo que hacen y de su realidad. Y finalmente, son de carácter epistemológico, esto es, saberes relacionados con los nombres, descripciones y juicios que hacen las personas sobre todo lo que tenga que ver con su conocimiento y el de los demás. Por ejemplo, ¿qué es su conocimiento? ¿Para qué lo pueden utilizar? ¿Cómo lo validan? ¿Producen? ¿Comunican? ¿Clasifican? Etcétera. Y los saberes concretos de una civilización son la competencia, esto es, el conjunto integrado y pertinente de actitudes, aptitudes, operatividades y conocimientos que efectuamos para realizar nuestras prácticas, modo de vida y etos en un ámbito de acciones concretas. Por ejemplo, un ingeniero mecánico utiliza unos saberes concretos o competencia específica para realizar su profesión. En la educación cosmológica, todos estos aspectos de una civilización que posibilitan realizar las funciones esenciales de una civilización son congregados por medio del concepto de cultura, la cual vamos a considerar como un conjunto de prácticas, ámbitos de acciones, modo de vida, etos, saberes holísticos y concretos que comparte un determinado grupo de personas. Es un espacio de vida común y compartido donde los seres humanos resuelven sus necesidades en un convivir. En resumen, la cultura de una civilización son todos los elementos que la caracterizan y le posibilitan cumplir sus funciones esenciales. ¿Cómo se pueden estructurar estos elementos culturales de una civilización? Por medio de una estructura holística y sistémica. En la educación cosmológica, una perspectiva holística es una mirada global de un objeto como un todo compuesto por múltiples partes. Y una perspectiva sistémica es la mirada de un objeto reconocido como sistema, compuesto por múltiples partes relacionadas entre sí para cumplir con un fin determinado. En estas perspectivas podemos asumir el concepto de civilización como el objeto sistema, el cual va a tener una finalidad por cumplir, que son sus funciones esenciales. Y va a cumplir esta finalidad por medio de múltiples objetos parte, que reconoceremos como las categorías de desarrollo civilizatorio de una civilización. Por ejemplo, como vemos aquí en la figura 1, estas categorías de desarrollo civilizatorio pueden ser las funciones esenciales, la epistemología, la ontología, la cosmología antropológica, el modo de vida y algunos ámbitos de acciones como el de la educación, política, sociología, economía, urbanismo y en sí múltiples y diversos ámbitos de acciones que distinguen la funcionalidad de una sociedad. Ahora, ¿cómo podemos interpretar el desarrollo de una civilización? En la educación cosmológica, el desarrollo de una civilización se visualiza desde dos perspectivas, horizontal y vertical. En la perspectiva horizontal, una civilización se desarrolla cuando sus categorías de desarrollo civilizatorio se transforman. Esta transformación consiste en que en las categorías se realizan nuevas y más prácticas. Y en la perspectiva vertical, una civilización se desarrolla cuando ocurre una transformación común en la naturaleza del ser de todas las categorías de desarrollo civilizatorio. En este caso se afirma que se cambia el tipo de civilización, el cual desde un contexto dado se considera más avanzado. ¿Qué tipos de civilización han existido? En la educación cosmológica han existido dos tipos de civilización en el planeta Tierra, matrístico y patriarcal. La civilización matrística inicia aproximadamente 3,5 millones de años atrás, con el surgimiento de los primeros homínidos, el lenguaje humano y nuestra humanidad.
y la civilización patriarcal inicia en el año 12.000 antes de la era común, con el surgimiento de la agricultura y va hasta nuestra edad contemporánea. Es una civilización que se caracteriza por la guerra, la competencia, la lucha, las jerarquías, la autoridad, el poder, la procreación, el crecimiento desmesurado, el consumismo, la apropiación de los recursos y la justificación racional y espiritual del control y de la dominación de los otros a través de la apropiación de la verdad y del conocimiento. Ahora nos preguntamos, ¿qué tipo de civilización podemos alcanzar por medio del desarrollo? En la educación cosmológica se propone alcanzar una civilización cosmológica por medio del progreso y desarrollo. Esta civilización se caracteriza por una visualización y valoración holística, sistémica, biológica, constructivista y compleja de nuestra humanidad y del cosmos que nos propicia y sustenta. Una visualización y valoración que constituyen una conciencia civilizatoria cosmológica con la cual beneficiar, transformar y conservar individual y colectivamente todo lo que propicia la vida, nuestra existencia y el universo. Eh, Desde este punto de vista, la educación cosmológica se considera que, perdón, desde ese punto de vista, en la educación cosmológica se considera que solo ha existido una civilización como tal, pero que ha tenido distintos niveles de desarrollo. Esta civilización la vamos a distinguir como la civilización cosmológica. Y los niveles de desarrollo que ha tenido son el matrístico y el patriarcal, como vemos acá en la figura 2. Y el nivel de desarrollo que podemos alcanzar es el cosmológico. Ahora nos preguntamos, ¿qué papel realiza la educación en su civilización? En la educación cosmológica, la educación es el mecanismo que tiene las sociedades para constituir, establecer, conservar y transformar sus culturas, generación tras generación. Todo por medio de la enseñanza y el aprendizaje de aspectos epistémicos, ontológicos y cosmológico-antropológicos. Asimismo, de saberes concretos en sus niños y jóvenes. Esto quiere decir que si deseamos llegar al nivel de desarrollo civilizatorio cosmológico, lo debemos hacer por medio de la educación. Por esta razón, en la educación cosmológica se han diseñado unas directrices curriculares que motiven y orienten la formación humana cosmológica en los educandos de nuestra sociedad. Esta formación humana cosmológica consiste en propiciarles asumir y desarrollar a los educandos una conciencia civilizatoria cosmológica, de modo tal que con esta conciencia los educandos procuren beneficiar, transformar y conservar individual y colectivamente los seres vivos, humanos, inertes y las relaciones ecosistémicas que propician y sustentan nuestra existencia en el planeta Tierra. Estas directrices curriculares cosmológicas se clasifican en tres tipos: epistemológicas, ontológicas y cosmológico-antropológicas. Las directrices epistemológicas invitan a los educandos a asumir y apreciar que una persona tiene un dominio de experiencia o realidad propia que constituye, se desenvuelve y es feliz en él válidamente por medio de su conocimiento subjetivo. Y así los educandos deben respetar ese dominio de experiencia y conocimiento subjetivo como válidos, aunque no apreciarlos ni asumirlos de la misma manera como asumen y aprecian su propio dominio de experiencia y conocimiento subjetivo.
Tenemos las directrices ontológicas que invitan a los educandos a asumir y apreciar una perspectiva holística, sistémica, biológica, humana y compleja del existir, mediante la cual visualizar y valorar la interconexión vital e inanimada entre lo vivo, humano, inerte y ecosistémico de nuestro cosmos. Y tenemos las directrices cosmológico-antropológicas, las cuales invitan a los educandos a asumir y apreciar un ethos cosmológico, con el cual estar motivados en recorrer un camino de vida en el que procuran beneficiar, transformar y conservar individual y colectivamente todo lo que integra su sistema cosmológico. En la educación cosmológica se propone implementar estas directrices curriculares cosmológicas en la materia escolar denominada Cosmología de lo Vivo y Humano. El propósito educativo consiste en desarrollar, contextualizar y enseñar estos criterios en cada año lectivo de la escuela. Y así, generación tras generación, ir transformando nuestra civilización a su nivel de desarrollo civilizatorio cosmológico. En conclusión, se han compartido unas categorías y niveles de desarrollo civilizatorio cosmológico a la formación inicial de docentes de las facultades e institutos de educación y pedagogía, con la finalidad de que las reflexionen, desarrollen e implementen en nuestra educación, y así cumplir las siguientes directrices educativas civilizatorias. Los educadores, más de cualquier otra clase de profesionales, son los guardianes de la civilización. Y somos nosotros los guardianes del sentido de la vida. Si ansiamos un propósito cósmico, encontremos, realicemos un objetivo digno. Gracias.